Hoy nos vamos a sumergir en un libro que ha generado muchísima controversia, ¿eh? Muchas vidas, muchos maestros del Dr. Brian Weiss. Ah, sí, un libro que desafía las concepciones tradicionales sobre la vida, la muerte y lo que podría existir más allá. Y lo interesante es que el propio autor Brian Weiss era un psiquiatra súper escéptico, formado en la medicina tradicional hasta que se topó con un caso, que lo cambió todo. Exacto, el caso de Catherine, una paciente con fobias y angustias severas que no respondían a ninguna terapia convencional. Catherine tenía pavor al agua, a la oscuridad, a los espacios cerrados. Imagínate vivir con ese miedo constante. Claro, imagínate. La desesperación de Catherine y la frustración del Dr. Weiss al no poder ayudarla con los métodos tradicionales lo llevaron a probar la hipnosis como último recurso. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Bajo hipnosis, Catherine empieza a recordar vidas pasadas. Lo que al principio parecía un síntoma más de su estado mental, se convirtió en una serie de relatos súper detallados sobre experiencias en otras épocas y lugares. Catherine describe vidas como una joven en el antiguo Egipto, víctima de un tsunami, un campesino, una sirvienta en la Guerra Civil Americana. Una variedad increíble. Y lo más impactante es que en muchas de esas vidas pasadas encontramos la raíz de sus miedos y fobias actuales. Por ejemplo, su terror al agua se conectaba con experiencias traumáticas, de ahogamientos en vidas anteriores. Exactamente, es como si el trauma de esas experiencias hubiera quedado grabado en su alma manifestándose en su vida presente. ¿Y qué me dices de las descripciones que hace Catherine sobre la muerte? Pues en cada regresión describe la sensación de flotar fuera del cuerpo, observar los intentos de reanimación y ser atraída hacia una luz brillante, un patrón consistente que coincide con muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Es escalofriante, ¿verdad? Nos obliga a preguntarnos si hay algo más allá de la vida que conocemos. Sin duda el libro nos plantea la posibilidad de que la conciencia no esté limitada al cuerpo físico y que nuestra existencia trascienda la muerte. Pero la cosa no acaba ahí. En sus viajes a través del tiempo, Catherine se encuentra con los espíritus maestros. Seres que según el libro son almas avanzadas, que actúan como guías espirituales. Y estos espíritus maestros transmiten mensajes profundos sobre la existencia, el karma, la reencarnación. Mensajes que cuestionan nuestra visión del mundo y nos invitan a reflexionar sobre el propósito de nuestra vida. Por ejemplo, hablan de la existencia de 7 planos de existencia, cada uno con sus propios niveles de conciencia. Imaginemos que estos planos son como diferentes niveles de un videojuego, cada uno con sus propios retos y aprendizajes que debemos superar para evolucionar. Y también recalcan la importancia de saldar las deudas kármicas. Es decir, que las acciones de nuestras vidas pasadas tienen consecuencias en nuestra vida actual. Y viceversa, por supuesto. Nuestras acciones presentes crean un karma que nos acompañará en futuras encarnaciones. Es un concepto que nos invita a ser más conscientes de nuestras decisiones. Pero también nos da esperanza, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de aprender de nuestros errores y mejorar en cada vida. Claro, y para eso es fundamental desarrollar nuestra intuición. Los espíritus maestros nos recuerdan que esa voz interior es nuestra brújula espiritual, la que nos guía hacia la verdad y el camino correcto. Es como tener un GPS interno que nos indica la mejor ruta, pero a veces no le hacemos caso porque preferimos fiarnos de los mapas externos. Exacto. Y por último, los espíritus maestros nos hablan del perdón. Perdonarnos a nosotros mismos por los errores del pasado. Y perdonar a aquellos que nos han herido. El perdón nos libera del rencor, ni nos permite avanzar hacia la paz interior, ¿verdad? Así es un bálsamo para el alma. Y uno de los mensajes más impactantes que nos transmiten es la advertencia contra matar. Solo Dios puede juzgar, dicen. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre la violencia, tanto la física como la emocional, y a comprender que cada persona tiene su propio camino y sus propias lecciones que aprender. Exacto, nadie tiene el derecho de arrebatar la vida o de juzgar a los demás. Pero hablando de juicios, la publicación de muchas vidas, muchos maestros, generó un gran revuelo. Y opiniones muy diversas. Es normal, estamos hablando de un tema que desafía nuestras creencias más arraigadas y nos obliga a replantearnos nuestra visión del mundo. Algunos lectores se muestran escépticos, cuestionando la validez de las regresiones a vidas pasadas y la posibilidad de que Catherine haya inventado o imaginado esos relatos. Lo cual es comprensible ya que la hipnosis es un estado alterado de conciencia que puede generar sugestión. Otros lectores, sin embargo, se muestran profundamente conmovidos por la historia de Catherine y el mensaje de esperanza que transmite el libro. Personas que encuentran en el libro una explicación a sus propias experiencias, consuelo ante la pérdida de seres queridos e inspiración para vivir con mayor propósito. Y eso es lo maravilloso de la lectura. Nos abre nuevas perspectivas, nos hace cuestionarnos
y nos impulsa a buscar nuestras propias respuestas. En definitiva, muchas vidas, muchos maestros, es un libro que te guste o no, te hace pensar. Y eso en sí mismo ya es un gran logro. Retomando el caso de Catherine, me parece fascinante cómo a través de la hipnosis no solo recuerda detalles de sus vidas pasadas, sino que revive las emociones y sensaciones asociadas a cada experiencia. Es verdad, y esas emociones son tan intensas que la llevan a comprender la raíz de sus problemas actuales. Uno de los ejemplos más claros es su fobia al agua. Claro, Catherine bajo hipnosis describe varias vidas donde el agua fue protagonista de terribles tragedias. Una de ellas la sitúa en una época remota, alrededor del año 1863 a.C. ¿Recuerdas la vida que describe como Aronda? Me impresionó mucho. Sí, como Aronda, una joven de 18 años que vivía en una región árida y calurosa, Catherine describe con detalle el entorno, un edificio blanco con columnas, un mercado bullicioso y la desesperante escasez de agua. Exacto, y esa carencia de agua se convertía en una obsesión para Aronda, un miedo constante a la sequía y a la muerte por deshidratación. Es interesante cómo esa experiencia tan lejana en el tiempo se conecta con la fobia de Catherine. En su vida presente no se trata solo de un miedo irracional al agua, sino de una profunda angustia relacionada con la supervivencia. Y no es el único caso. Catherine también describe otra vida en la que muere ahogada junto a su hija durante un tsunami. La imagen que describe es desgarradora a la fuerza del mar, arrasando con toda la impotencia de no poder salvar a su pequeña. Es terrible, ¿verdad? Y de nuevo el agua como elemento central del trauma es como si esas experiencias hubieran marcado a su alma dejándole una huella imborrable. Pero sus vidas pasadas no solo están marcadas por la tragedia, también describe otras vidas como la de Johann, un hombre del siglo XVII que muere joven en una batalla. Sí, Johann es decapitado durante un combate. Y lo curioso es que Catherine reconoce a su asesino como alguien que forma parte de su vida actual. ¿Te refieres a Stuart? Exactamente, este detalle sugiere la existencia de vínculos kármicos que persisten a lo largo de las vidas. Es como si algunas almas estuvieran destinadas a encontrarse y resolver asuntos pendientes. Es una idea fascinante, ¿no? Como si la vida fuera un gran escenario donde interpretamos diferentes papeles y en cada reencarnación nos reencontramos con los mismos actores. Y cada encuentro nos brinda la oportunidad de aprender, de evolucionar, de saldar deudas. Hablando de evolución, Catherine también describe vidas más sencillas y felices. Recuerdo la vida que relata como un humilde campesino donde encuentra la alegría en las pequeñas cosas en el trabajo de la tierra en la familia. Sí, y esa vida nos muestra que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud, de la capacidad de encontrar la paz interior. Es una lección valiosa, ¿no? A veces nos complicamos la vida buscando la felicidad de lo material cuando lo verdaderamente importante está dentro de nosotros. Totalmente de acuerdo. Y es curioso cómo, a pesar de la diversidad de sus vidas pasadas, Catherine describe la experiencia de la muerte con una coherencia asombrosa, siempre esa sensación de flotar fuera del cuerpo, de observar la escena desde arriba, de ser atraída hacia una luz brillante. Es cierto, esa descripción coincide con muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte, lo que nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza de la conciencia. Es posible que la conciencia no esté ligada al cuerpo físico y que nuestra esencia continúe existiendo después de la muerte. Es una pregunta que nos deja con la intriga. Y en el caso de Catherine, esa experiencia de trascendencia se intensifica con la aparición de los espíritus maestros. Seres de luz que la guían y le revelan conocimientos profundos sobre la existencia. Y esos mensajes no solo son reveladores para Catherine, sino que nos invitan a todos a reflexionar sobre nuestra propia vida. Por ejemplo, la idea de que existimos en diferentes planos de existencia, cada uno con sus propios niveles de conciencia, nos invita a pensar en la posibilidad de que nuestra realidad sea mucho más amplia de lo que percibimos con nuestros sentidos. ¿Recuerdas la analogía que hicimos antes con los niveles de un videojuego? Pues imagina que cada plano de existencia es como un nuevo nivel que debemos desbloquear, superando diferentes pruebas y desafíos. Y en ese camino evolutivo las deudas kármicas juegan un papel fundamental. Es como si tuviéramos una mochila llena de experiencias y aprendizajes de vidas pasadas que debemos integrar y resolver en nuestra vida actual. Esa idea del karma puede resultar un poco abrumadora al principio, pero también nos empodera porque nos dice que tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino a través de nuestras acciones. Claro, el karma no es un castigo, sino una oportunidad de aprender de nuestros errores y evolucionar. Y para transitar ese camino de evolución, los espíritus maestros nos recuerdan la importancia de la intuición. Esa voz interior que nos susurra la verdad, que nos guía hacia lo que es correcto para nosotros. Pero a veces la silenciamos con el ruido de la mente, con los miedos, con las dudas. Exacto, es como si tuviéramos un GPS interno que nos indica la mejor ruta, pero a veces preferimos fiarnos de los mapas externos, de las opiniones de los demás, de las normas sociales. Y acabamos perdiéndonos en el camino. Por eso es tan importante conectar con nuestra intuición, aprender a escuchar esa voz sabia que reside en nuestro interior. Y junto a la intuición, los espíritus maestros nos hablan del perdón,
Perdonarnos a nosotros mismos por las decisiones equivocadas del pasado, perdonar a aquellos que nos han hecho daño, liberar el alma de la carga del rencor. El perdón es un acto de amor, de compasión, de liberación. Nos permite soltar el pasado y avanzar hacia un futuro más luminoso. Y uno de los mensajes más poderosos que transmiten los espíritus maestros es la advertencia contra matar. Solo Dios puede juzgar, dice. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre la violencia en todas sus formas, la física, la verbal, la emocional, y a recordar que cada ser humano tiene su propio camino y sus propias lecciones que aprender. Nadie tiene derecho a arrebatar la vida o a juzgar a los demás. La compasión y el respeto son valores fundamentales para construir un mundo más pacífico y armonioso. Pero no podemos olvidar que el Dr. Wise al principio era un psiquiatra escéptico. ¿Cómo le afectó a él toda esta experiencia? ¿Cómo logró conciliar su formación científica con estas revelaciones sobre la reencarnación y la vida después de la muerte? Esa es una pregunta muy interesante que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. El caso de Catherine no solo transformó la vida de la paciente, sino que también supuso un cambio radical en la visión del mundo del propio Dr. Wise. Me quedo con la intriga. Espero con ansias descubrir cómo el Dr. Wise integró estas experiencias tan extraordinarias en su vida y en su práctica médica. Retomemos nuestra inmersión en muchas vidas, muchos maestros. Y ahora sí, centrémonos en el propio Dr. Brian Weiss. Imagínate la revolución interna que debió vivir al enfrentarse a fenómenos que desafiaban todo su conocimiento científico. Es que no es fácil cambiar de paradigma, ¿verdad? Pasar de una visión materialista de la medicina a aceptar la posibilidad de la reencarnación, la existencia de planos espirituales. Y lo más impactante es que esa transformación no se dio a través de un estudio teórico, sino a partir de una experiencia personal muy profunda. Recordemos que durante una sesión de hipnosis con Catherine, los espíritus maestros se comunicaron con el Dr. Wise, transmitiéndole un mensaje sobre su hijo fallecido Avrom. Es escalofriante porque le revelaron detalles específicos sobre la muerte de Avrom, como la malformación congénita de su corazón, un dato que Catherine desconocía por completa. Sí, los espíritus maestros mencionaron que el corazón de Avrom estaba vuelto hacia atrás, como el de un pollo, un detalle que resonó profundamente con la tragedia personal de Wise, que había perdido a su hijo Adam por una cardiopatía congénita extremadamente rara. Debió ser una experiencia abrumadora, por un lado, el dolor de la pérdida, y por otro, la confirmación de que la vida de su hijo continuaba en otro plano. Sin duda, el mensaje de los espíritus maestros no solo le brindó consuelo, sino que también validó la autenticidad de las experiencias que está presenciando con Catherine. Y ese fue un punto de inflexión en la vida de Wise. A partir de ese momento ya no pudo negar la evidencia. Exacto, la experiencia con Catherine y la comunicación con los espíritus maestros le abrieron los ojos a una realidad que la ciencia tradicional no podía explicar. Y eso lo llevó a replantearse su visión de la medicina. Así es, Wise comenzó a integrar conceptos como la reencarnación, el karma y la sanación espiritual en su práctica médica, abogando por un enfoque más holístico que combinara la tecnología con la compasión y la conexión entre médico y paciente. Un enfoque que cobra aún más relevancia en el mundo actual, ¿no crees? Donde la tecnología avanza a pasos agigantados, pero a veces nos olvidamos de la dimensión humana de la medicina. Totalmente de acuerdo. El propio Wise criticaba la seducción de la alta tecnología y la tendencia a tratar a los pacientes como máquinas en lugar de personas con emociones, experiencias y un bagaje espiritual. Y esa visión holística que propone el libro, la de integrar la mente, el cuerpo y el espíritu, ha resonado en miles de lectores. Claro, porque muchos buscan una explicación a las experiencias que la ciencia no puede explicar, un consuelo ante el sufrimiento, una esperanza ante la muerte. Y es que muchas vidas, muchos maestros, no solo nos habla de la reencarnación, sino que también nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestra vida, la importancia de nuestras acciones, el poder del perdón. En definitiva, nos invita a vivir con mayor conciencia, a conectar con nuestra intuición, a cultivar la compasión y el amor. Es un libro que te guste o no te hace cuestionarte, te abre nuevas posibilidades y te invita a buscar tu propia verdad. Y en ese sentido, creo que cumple con su objetivo, sembrar la semilla de la curiosidad, la duda, la búsqueda. Al final, cada lector decide si cree o no en la reencarnación, en los espíritus maestros en la vida después de la muerte. Lo importante es que el libro nos invita a reflexionar sobre temas trascendentales, a mirar más allá de lo evidente, a explorar las infinitas posibilidades de la existencia. Y esa precisamente es la esencia de The Deep Dive. Te invitamos a sumergirte en las profundidades del conocimiento, a cuestionarte, a explorar nuevas perspectivas, a descubrir tu propia verdad. Esperamos que esta inmersión en muchas vidas, muchos maestros, haya sido enriquecedora para ti. Si te ha picado la curiosidad, te animamos a leer el libro completo y a seguir explorando el fascinante mundo de la espiritualidad y la conciencia. Hasta la próxima inmersión y que la búsqueda del conocimiento te acompañe siempre.